Vamos a realizar un bloc de notas en C#. El contenido de este video es el siguiente. Vamos a crear un bloc de notas y vamos a considerar las siguientes opciones. En archivo vamos a considerar nuevo archivo, abrir un archivo de texto, guardar un archivo o salir del programa. En la parte de editar vamos a considerar adelante o rehacer, atrás o deshacer, copiar, pegar, cortar, referente al texto, seleccionar todo, borrar todo, hora y fecha. En la sección de fuente consideramos entonces estilo de la fuente, el color de la fuente y el color de fondo del bloc de notas. Nos vamos a dirigir a Visual Studio y vamos a abrir un nuevo proyecto. Seleccionamos Windows Form, bloc de notas. En esta ocasión el formulario va a ser el bloc de notas. Por lo tanto, para tener el menú de arriba, vamos a buscar la palabra menú strip. Acá. Lo insertamos en el formulario y acá nosotros ya podemos ir escribiendo nuestro menú. También voy a agregar una herramienta que se llama Rich Text Box, que sería este de acá. Lo agregamos al formulario y aquí es donde nosotros vamos a escribir el texto y esto tenemos que maximizarlo de alguna forma. Vamos a ir a las opciones, propiedades y vamos a buscar la palabra doc. Acá. Aquí vamos a seleccionar este de acá. Fill. ¿Ya? Si seleccionamos Fill, independiente del tamaño que tenga el formulario, esto se va a adecuar al tamaño del formulario. ¿Ya? Voy a seleccionar el menú y voy a comenzar a escribir el menú general. Archivo. Después habíamos dicho que venía nuevo, luego abrir, guardar como, salir y nos pasamos a la segunda pestaña que sería editar. Adelante, atrás o deshacer, copiar, después pegar, cortar, seleccionar, borrar todo, hora y fecha. Y para finalizar, acá tenemos estilo de fuente, color de fuente y color de fondo. Fuente, estilo de fuente, color de fuente y color de fondo. ¿Ya? Y si ustedes quieren agregarle acá, por ejemplo, generalmente los programas traen ayuda acerca de, y ahí pueden programar de quién hizo este programa. ¿Ya? Si se fijan ahí yo tengo todas las opciones, pero por el momento esto no va a hacer nada. Fíjense, vamos a iniciar. Y este sería el bloc de notas. Ya aquí nosotros deberíamos poner, por ejemplo, abrir
y nos debería abrir una ventana. Bueno, si escribimos algo, pongo por ejemplo borrar todo, no hace nada, ¿cierto? O si quisiera cambiar la fuente, estilo de fuente, en realidad esto es algo vacío, no hace absolutamente nada. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a programar ahora. Nos vamos a dirigir acá, vamos a programar nuevo, hacemos doble clic y vamos a escribir lo siguiente: el rich textbox 1.clear. ¿Qué significa esto? Que va a borrar todo lo que esté en el rich textbox, que sería todo esto. ¿Ya? Ahora vamos a programar el botón abrir. Hacemos doble clic. Y acá vamos a utilizar la clase OpenFileDialog. ¿Ya? Si buscamos en internet la definición, esta es la clase OpenFileDialog y se encarga de mostrar un cuadro de diálogo que pide al usuario que abra un archivo. ¿Ya? Es el típico cuadro cuando nosotros ponemos, por ejemplo, importar y nos aparece un cuadro para que busquemos en nuestro documento dónde está el archivo. ¿Ya? Entonces, básicamente para eso nos sirve OpenFileDialog. Y para eso tengo que crear un objeto. Le voy a poner mi open. Y esto que voy a hacer ahora se llama inicializar el constructor. ¿Ya? De alguna forma esta clase OpenFileDialog de fondo tiene otras clases, otros parámetros, propiedades que se deben inicializar de alguna forma. ¿Ya? Y esto se llama el constructor en realidad, porque está construyendo toda la base para que este objeto me permita abrir un archivo y todo ese contenido se contenga acá, adentro de esta palabra que en realidad es un objeto que se llama myOpen. ¿Ya? En realidad ahora esto está ocupando un espacio en memoria, ¿ya? Y tiene muchas cosas adentro. Entonces aquí inicializamos el constructor con esta línea de código. Ahora lo que voy a hacer es agregar la clase StreamReader para poder leer el texto del archivo que vamos a abrir. No olvidemos agregar la librería acá, using de entradas y salidas .io, y ahora sí podemos utilizar la palabra StreamReader, ¿ya? Que nos encarga de implementar un text reader que lee los caracteres de una secuencia de bytes en una codificación determinada. Vamos a crear un objeto. Le voy a poner mi lectura porque estoy leyendo el archivo. No lo vamos a referenciar todavía, lo vamos a dejar como nulo, que no apunta a ninguna parte en memoria. Ahora vamos a asignarle a este objeto que creamos todos los componentes necesarios con esta clase file. Dice que proporciona métodos estáticos para crear, copiar, eliminar, mover y abrir un solo archivo y contribuye a la creación de objetos FileStream. O sea, todo esto se le asigna a este objeto. ¿Ya? Es como que lo estamos armando de alguna forma. Y vamos a utilizar la palabra OpenText. Dice que OpenText abre un archivo existente con codificación UTF-8 para lectura. Pero esta función necesita de la ruta del archivo. Aquí, falta la ruta. No lo hemos hecho todavía. Entonces, para obtener la ruta, esto lo vamos a dejar más adelante. Más adelante lo vamos a utilizar. Entonces acá voy a utilizar myOpen para obtener la información de la ruta. Entonces, para obtener la ruta, yo necesito abrir la ventana. ¿Ya? Abrir la ventana e indicar qué tipo de archivos voy a leer. Entonces,
acá escribo myopen.filter. Acá está filter. Nos dice obtiene o establece la cadena actual de filtros de nombre de archivo que determina las opciones que aparecen en guardar como tipo de archivo o archivo de cuadro tipo en el cuadro de diálogo. Aquí voy a definir qué tipo de archivos voy a ver. Entonces aquí escribo lo siguiente. Abrimos comilla y voy a poner la opción de archivos de texto. Esto es lo que me va a mostrar como una opción. Voy a poner aquí .txt. Después tengo que indicar el filtro. Para eso pongo el asterisco .txt. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo, que en el cuadro de diálogo me va a mostrar este texto. Me va a decir qué desea. Y yo voy a seleccionar archivo de texto.txt. Después de la barra, asterisco.txt, de alguna forma estoy filtrando que el show dialog o la ventana de diálogo que me aparece solamente filtre los archivos tipo .txt. ¿Ya? Entonces, si quisiera agregar otra opción aparte de esta, tendría que volver a poner la barra y escribir todos los archivos. Todos los archivos. Esto es lo que me va a mostrar. Asterisco. Eso significa todos los archivos. Entonces, pongo la barra nuevamente y aquí filtro. Punto. Asterisco. Y eso sería. Entonces, luego de esto, vamos a aprovechar de poner un título a esa barra, a esa ventana. El título va a decir abrir archivo. Y también vamos a abrir, ahora que ya he asignado todo esto, show dialog. Con esta línea me permite poner un título a la ventana de diálogo que va a decir abrir archivo. ¿Ya? Ahora voy a utilizar el siguiente método. Show dialog. Dice ejecuta un cuadro de diálogo común con un propietario predeterminado. ¿Ya? Este sería el cuadro de diálogo que se va a abrir. Con esto yo abro el cuadro. Para poder abrir el archivo necesito de otro método que se llama OpenFile. ¿Ya? Dice abre el archivo seleccionado por el usuario con permiso de solo lectura, el archivo especificado por la propiedad de FileDialog FileName. Entonces con este método yo puedo abrir el archivo. Entonces una vez que tengo el FileName, se lo voy a asignar a una variable de tipo string que le voy a nombrar ruta, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ruta archivo va a ser igual a myopen.filename. Entonces con filename dice obtiene o establece una cadena que contiene el nombre de archivo seleccionado en el cuadro de diálogo de archivos. Y ahora sí puedo utilizar esta línea. Y aquí vamos a poner ruta de archivo. Entonces lo único que quedaría ahora sería leer toda la información del archivo .txt que hemos abierto. ¿Cómo logramos hacer eso? Obteniendo la ruta del archivo, utilizando esto, que de alguna forma me permite abrir ese archivo que está en esa ruta, y asignarlo a este objeto, mi lectura, que va a contener todos los parámetros, las funciones, etcétera, de esta clase StreamReader. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto?
Ese texto tengo que agregarlo al Rich Text Box que tengo acá. Esta planilla blanca donde voy a agregar el texto. Entonces de partida escribo Rich Text Box 1.text y le voy a asignar mi lectura .read to in para leer todo el texto que está en este objeto mi lectura. Vamos a hacer la prueba. Acá en el escritorio yo tengo un archivo que es .txt y que dice todo esto. ¿Ya? Son los pasos para poder depurar aplicaciones en Android. ¿Ya? Entonces vamos a ver si realmente funciona. Vamos a correr el programa. Bien, hemos programado nuevo, o sea, si escribimos algo acá, nuevo, me lo va a borrar. Ahora voy a poner abrir. Fíjense que me ha abierto el cuadro de diálogo y acá me dice archivo de texto .txt y solamente me está filtrando en este momento los archivos .txt. Si me voy a escritorio, fíjense que aquí tengo solamente los archivos .txt. Si coloco ahora la otra opción que escribí, todos los archivos, me va a mostrar todas las extensiones, JPG en este caso, u otras, además del .txt. ¿Ya? Entonces voy a abrir esto, abrir, y fíjense que me ha escrito todo el texto que estaba ahí. ¿Ya? O sea, de alguna forma esto está funcionando. Aquí puedo poner nuevo y me borra todo el texto. Vamos a continuar entonces con guardar como. Hago doble clic. Entonces, ahora, como vamos a guardar, en vez de utilizar Open File Dialog, escribimos lo siguiente: Save File Dialog. My Save, que sería el objeto. Inicializamos el constructor de esta manera. Save File Dialog. Y ahí el objeto estaría preparado para recibir toda la información del archivo que vamos a abrir. Ahora, en vez de Stream Reader, sería Stream Writer. Mi escritura en vez de mi lectura, para diferenciarlo. Vamos a seguir el mismo orden. Entonces ahora quedaría hacer algo muy similar como lo hicimos acá, solo que ahora con mysave.filter igual a esto que está acá. Control C, Control V. Vamos a poner un título igual a esta nueva ventana, mysave.title, que sería guardar como. Luego mysave.showDialog. Acá ya no necesito la función OpenFile. Entonces voy a escribir el string para obtener la ruta. String ruta igual a mysave.file name. Ahí ya tengo estoy asignando la ruta a esta variable que se llama ruta, que es una cadena de caracteres. Entonces recapitulemos un poco. Aquí inicializamos el constructor con este objeto que se llama mySave. Hemos creado un objeto StreamWriter que va a obtener todo el texto del archivo .txt, que lo va a obtener mediante este objeto mySave, que me permite vincular toda la información mediante la ventana de diálogo y se la asigno a mi escritura.
Utilizando el objeto MySafe podemos seleccionar solamente los archivos que nos interesan, en este caso .txt. Podemos poner un título a la ventana de diálogo. Entonces, una vez que abrimos la ventana de diálogo y nos ubicamos en alguna carpeta, de alguna forma MySafe ya sabe cuál es la ruta del archivo. Para asignar la ruta del archivo a esta variable string, utilizamos esta propiedad FileName. FileName es la ruta que se lo asigna a esta variable, que es una cadena de caracteres, que es de tipo string. Y ahora nos quedaría escribir el archivo. Entonces para eso colocamos mi escritura igual file. Vamos a utilizar append-text. Dice crea un streamwriter que anexa el texto codificado UTF-8 a un archivo existente a un nuevo archivo si el archivo especificado no existe. Entonces, utilizando este método, asignando la ruta, vamos a poder escribir ese archivo. Finalmente, para poder escribir el archivo, utilizamos el método miescritura.write y seleccionamos todo lo que está acá, todo lo que está en el rich text box. Entonces colocamos acá rich textbox.text. Todo lo que está ahí es lo que vamos a escribir. Y para que eso suceda, tenemos que poner mi escritura.flash. Ya, lo que dice aquí dice borra todos los buffers del sistema de escritura actual y hace que todos los datos almacenados en el buffer se escriban en la secuencia subyacente. Entonces, de alguna forma, Flash escribe y a la vez borra el buffer. O sea, toma el texto, lo agrega al buffer, lo escribe en el .txt y luego borra el buffer. Entonces, súper importante no olvidar esto. Y ahí debería escribir el archivo finalmente. Entonces, corramos el programa para verificarlo. Voy a escribir acá, hola amigos. Voy a poner guardar como. Fíjense que aquí me permite ver los archivos .txt o la opción de todos los archivos, ¿ya? Como filtro. Voy a guardarlo como mi primer txt. Lo estoy guardando en el escritorio. Fíjense que aquí, cuando estoy en el escritorio, ya tengo la ruta que se lo va a asignar a la variable ruta. Entonces voy a poner guardar y deberíamos verificar que en el escritorio esté mi primer .txt. Abrimos con el bloc de notas verdadero de Windows. Y ahí está lo que hemos escrito. ¿Ya? El bloc de notas está mucho más completo, ¿no? Tiene unas líneas ahí. Tiene los shortcuts. Nosotros simplemente estamos haciendo una copia más sencilla. ¿Ya? Entonces voy a cerrar acá. Y continuamos programando. Salir, eso es más sencillo. Simplemente anotamos close. Con eso ya deberíamos salir del programa completo. Después nos vamos a ir a editar. Adelante. Tendríamos que escribir rich textbox 1. Entonces con esto, fíjense que aquí dice vuelve a aplicar la última operación anulada en el control. ¿Ya? Eso sería adelante. Ahora atrás. Doble clic, rich textbox.undo. Dice deshace la última operación de edición del cuadro de texto. Copiar, rich textbox
copy. Ahí dice copia la selección actual del cuadro del texto en el portapapeles. Pegar. richTextbox.paste. Dice pega el contenido del portapapeles en el formato de portapapeles especificado. Cortar. richTextbox.cut. Dice mueve la selección actual del cuadro de texto al portapapeles. Seleccionar todo. richTextbox.select all. Dice selecciona todo el texto del cuadro de texto. Borrar todo. Clear. Y finalmente hora y fecha. Entonces para poner la fecha vamos a buscar en internet datetime C#. Entonces acá nos dice que representa un instante de tiempo normalmente expresado en forma de fecha y hora del día. Vamos a buscar algún código. Acá por ejemplo nos dice asignando el datetime un valor de fecha y hora devuelto por una propiedad o método del objeto. En el ejemplo siguiente se asigna la actual fecha y hora, la fecha actual de la hora universal coordinada UTC y hora de la fecha actual a tres nuevas datetime variables. Acá creo que con este sería suficiente para poder darle la fecha en el mismo instante a la variable dato. Entonces vamos a copiar esta línea y la vamos a pegar acá. Entonces vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner fecha y vamos a imprimir en el richTextbox.text fecha. Pero lo tenemos que convertir a tipo string. Por lo tanto, si corremos el programa, y nos vamos acá, colocamos hora y fecha, nos dice la hora actual, que son las 23:35 de la noche. Bueno, vamos a continuar con fuente. Hacemos doble clic y acá vamos a utilizar la clase FontDialog. Al igual como lo hicimos en el guardar y abrir, vamos a inicializar lo que es un constructor de esta manera. Entonces creamos el objeto, le voy a poner myFont y con esto de alguna forma vamos a darle todas las características necesarias a este objeto. A continuación entonces vamos a asignar la fuente actual del richTextbox para que cuando abra la ventana de diálogo me muestre cuál es la fuente actual y cuando yo la cambie esta se actualice. Entonces, volviendo a lo que es fuente, al objeto en la propiedad font vamos a asignar la fuente del richTextbox. Y a continuación, cuando elija una nueva fuente, vamos a corroborar con un if. Si de la ventana de diálogo showDialog
presionan OK, lo que va a pasar es que vamos a asignar la fuente seleccionada del objeto. Entonces, explicando de nuevo, acá inicializamos el constructor con este objeto llamado myFont, que va a adquirir todos los componentes necesarios para que reconozca la letra, el tipo de fuente, tamaño, etc. Luego, en la segunda línea, lo que hacemos es pasarle la fuente actual del Rich Textbox al objeto, para que cuando abra la ventana de diálogo esté esa fuente seleccionada. Si en la ventana de diálogo me aparecen otras fuentes y yo las selecciono, ¿ya? En el Show Dialog, selecciono la nueva fuente y presiono OK, entonces lo que va a hacer es que la nueva fuente seleccionada del objeto myFont se lo va a asignar a Rich Textbox. Entonces ahí nosotros recién vamos a visualizar la nueva fuente en el Rich Textbox. Entonces probemos si esto funciona. Vamos a poner aquí hola, por decir algo. Fuente, estilo de fuente. Entonces aquí me está mostrando la fuente actual del Rich Textbox. Supongamos que yo voy a seleccionar este de acá, Tempus Sun. Voy a poner en negrita, tamaño 12. Aceptar. Cuando yo dé aceptar, ahora esta nueva fuente se va a asignar al Rich Textbox. Aceptar. Y ahí está. Me lo ha cambiado el tipo de fuente. Continuando entonces, nos vamos a ir a color de fuente. Entonces ahora vamos a utilizar la clase Color Dialog. Creamos un objeto, myColor. Asignamos, igual que en todos los casos anteriores, el constructor para que inicialice la variable o el objeto. Vamos a preguntar directamente si al seleccionar el color y presionar OK, entonces, al igual que el caso anterior, cuando uno selecciona un color en la ventana de diálogo que se aparece mostrando los colores y presiona un color distinto, suponiendo el rojo, cuando presiono OK, esta condición es verdadera. Por lo tanto, ese nuevo color debo asignarlo a las letras o a la fuente del Rich Textbox. Entonces, ¿cómo se hace? Escribimos Rich Textbox 1. En este caso, ForeColor. Fíjense lo que dice: obtiene o establece el color de fuente que se usa para mostrar texto en el control. Seleccionamos y vamos a asignar el nuevo color. El nuevo color que se ha elegido en este punto de la ventana de diálogo. ¿Qué dice acá? Obtiene o establece el color seleccionado por el usuario. Por lo tanto, ahí deberá de funcionar este código. Verifiquemos. Voy a poner hola. Fuente, color de fuente. Voy a seleccionar el color rojo. Cuando presiono aceptar, deberá aplicar el color al texto. Fíjense que ahora sí cambió de color. Y ahora solo nos quedaría el color de fondo. Acá igual vamos a utilizar Color Dialog. Voy a poner mi fondo. Escribo la misma condición anterior, solo que con la variable myFondo.showDialog es igual a
dialog result.ok. Y ahora voy a aplicar el color pero al fondo. Por lo tanto coloco richTextbox.backColor. BackColor me dice obtiene o establece el color de fondo del control. Entonces ahí le aplico myfondo.color. El color seleccionado es el que voy a aplicar al fondo del richTextbox. Verifiquemos. Color de fondo, voy a elegir este plomo, aceptar. ¿Ya? Entonces ahí ha funcionado finalmente. Ahora solo nos quedaría, bueno, la ayuda acerca de podemos poner un messagebox.show ahí, el creador del programa. Entonces voy a ayuda acerca de, y ahí me muestra un mensaje. Bueno, eso sería todo, espero que les haya servido.